Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Grabando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver. Estamos aquí en otra entrega de este podcast y en el capítulo de hoy nos acompaña Camila Morales, psicóloga, acompañante de proceso de microdosificación con enfoque somático. Hola Cami, ¿cómo estáis? Hola Dani, bien, contenta de estar acá. Un poco nerviosa igual, primera vez en un podcast, pero nada, escucho mucho tus capítulos, me gusta la onda de como de que sea más distendido también, así que contenta, con ganas de pasarla bien. Bacán. Sí, es normal estar nervioso, yo también, aunque he hecho muchos podcasts, igual me pongo nervioso. Sí, eso de mostrarse, Sí. se mueven cosas. Aparte que, claro, que sea al natural. Oye, Cami, te invité a este podcast porque, bueno, aparte que me encanta invitar a toda la escena de psicólogos psicodélicos de Chile, me gusta tenerlos a todos identificados, para que sepan, están todos identificados. Sí, en el Mateo, sí. Sí, los voy mapeando ahí de a poquito. Quería saber más de tu trabajo y tu experiencia porque me di cuenta que en redes sociales compartiste algunas experiencias personales y quería partir con esa pregunta. ¿Cómo partiste en este tema? Porque vi que tú te enfocaste primero como en psicología social, ¿no? Sí, sí. Y en la U yo salí comunitaria y mis primeras pegas fueron en esa línea. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaste de ahí y por qué te metiste ahí y llegaste a esto? Bueno, me metí a la psicología comunitaria sobre todo como por un posicionamiento político. Sentía que me quedaba corto esto de pensar las problemáticas sociales de una forma tan individual como la clínica. Entonces ahí dije ya, la comunitaria es lo mío. Fue una decisión que tomé creo que en segundo año, ponte tú, que tuve el primer ramo de comunitaria y toda la carrera estuve muy comprometida con eso. Y me pasó de que, claro, salí de la U, yo sabía las temáticas que me gustaban, que eran como ecología, participación, género, derechos humanos. Eso era un poco como mis ámbitos de interés. Y llegué a una pega que tenía mucho de eso y para mi sorpresa me empecé a sentir súper mal. Empecé como a sentir mucha falta de sentido, me empecé a sentir bien ansiosa también. Empecé a tener problemas de sueño y ahí dije ya, esto no está bien, tengo que ir a consultar, como con ganas en verdad de ir a consultar. Y en ese proceso, a ver, ¿cómo fue? Ya, porque yo había tenido experiencias antes con hongos y otros psicodélicos, pero siempre en formato exploratorio, como con amigues, en cerros, de vacaciones, en ese contexto. Y no sé bien por qué, en ese momento llegaron a mí de nuevo los hongos, como siento que los honguitos podrían como venir bien acá. Y me pasó de que empecé como a proponerle a ciertas amigas como, oigan, y si comemos hongos, y si tomamos honguitos, y como que ninguno prendió, no se gestó nada, y yo dije, bueno, ahí quedó nomás. Y un día de la nada llega una amiga y me dice, oye, mañana tengo muchas ganas de tomarme unos hongos que me regalaron, ¿me apañáis? Y yo sí, ya, pues yo ya había soltado esa idea, estaba ahí todavía como en esta primera navegación del reconocer que me estaba sintiendo mal y todavía sin saber bien cómo qué quería hacer con eso al respecto. Y esa ingesta fue muy significativa para mí, fue muy significativa. Me acuerdo que la hicimos en mi departamento y era algo que yo nunca había hecho, siempre había tomado hongos en espacios naturales y estábamos con dos amigas y de pronto nos convertimos en niños, nos pusimos a jugar a la escondida, nos pusimos a dibujar, a bailar, a saltar arriba de la cama. Totalmente conexión con un gozo muy genuino y que yo sentía muy lejano en ese momento. Me sentía súper como adulta funcional, como yendo a la oficina, trabajando, volviendo y como pensando en estos problemas de la oficina y de la pega y resolviendo eso.
Y de repente estos hongos me trajeron esto de, oye, existe el juego, hay cosas entretenidas que a ti te gusta hacer. Y fue una experiencia muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Y ahí quedé como con mucha curiosidad, en realidad. Como, ¿qué es esto? Como, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué pasa realmente? Y porque me acuerdo que también en un momento de ese viaje yo cerré los ojos y empecé a ver como... Ahora lo interpreto más como ciertas neuronas, ¿no? Empecé a ver como ciertas líneas y hilitos que se empezaban a reconectar y que antes estaban desconectados. Y yo decía, uy, pero qué impresionante esto que estoy viendo. ¿Qué es todo esto? Y ahí llegué a un proceso terapéutico con microdosis, eso sí, no con macro, partí por las micro. Y ese proceso fue como, bien significativo. Siento que me permitió ir pudiendo como profundizar en esto que había abierto esa primera ingesta de macro y poder darle más forma, más palabra también, más profundidad, ir pudiendo como aterrizarlo. A mí, bueno, yo trabajo con micro y me encanta la micro porque creo que como habita en un lenguaje más sutil y más desde el cotidiano, te permite ir como gestando cambios más concretos quizá o más sostenibles, como que siento que el trabajo de digerir el contenido que se mueve en la macro puede ser más amplio, ¿no? Siento que la micro, al estar en tu cotidiano, te va permitiendo mirar cosas en tu mundo de forma diferente. Siento que con la macro como que uno se va al mundo del honguito y con la micro uno invita al honguito a su mundo. Entonces eso me parece muy lindo. Y de ahí empecé a ponerle mucha atención a mis hábitos, en realidad, como a propósito de esto de, oye, hay cosas que en verdad me vitalizan y qué fuerte que no están en mi cotidiano. Fue una noticia como difícil igual de tomar para mí en ese momento, como que había estado súper mentalizada con que quería mucho eso y me había súper comprometido con ese relato interno. Entonces llegar ahí, cachar como, chuta, en verdad este cuento que me conté parece que ya no me gusta. Ya no me sirve. Y ese momento, ¿cómo te lo planteaste? Porque el cambio, a veces uno se da cuenta de estas cosas, pero el cambio, llevarlo a cabo, a veces es difícil. Hay personas que, de hecho, hacen caso omiso y continúan, ¿no? Sí. No, yo creo que ahí me sirvió mucho también ir gestando un vínculo con los hongos desde el animismo. No pensar en las microdosificaciones como el ir a tomarme cierta medicina que me va a resolver el problema, sino que procurar gestar activamente de mi parte un vínculo con ellos. Entonces también me puse a gestar otras prácticas que me permitieran como ir conociéndolos más, ir sintiéndolos más cerca, y siento que los procesos de sanación o de transformación ocurren en vínculos. Entonces yo siento que el vínculo que fui gestando con ellos fue lo que me fue permitiendo ir haciendo estos cambios. Y también el sentir como ese sostén de los honguitos, como de estamos acá, te acompañamos, dale en esto que está ahí empezando a mirar, me permitió como sentir la confianza necesaria para poder decirme cosas fuertes, en realidad. Fuertes no en el sentido como de agresivas, para nada. De hecho, fuertes como en una línea muy distinta. Fuertes como muy desde la compasión, pero sí como ya, esto que estuviste pensando, no sé cuánto, 6, 7 años, ya no va. Te toca hacer ese duelo y toca nomás, ¿cachai? Toca rendirse. Sí, totalmente. Y ahí hubieron hartos momentos difíciles igual, en el sentido de
de ir amigándome con la incertidumbre, ¿no? Como de ya, esto no es, ¿qué es lo que sí es? ¡Guau! La tremenda pregunta. Su cosa piola. Es fuerte esa pregunta porque y la incertidumbre porque aplica para todo esto, para muchas cosas, como enfrentar el cambio y el deseo que me está llevando para otro lado, pero no sé a dónde, ese llamado, enfrentar esa incertidumbre puede ser algo como, no sé, en tu caso, como renunciar a la pega, ¿no? Como, ya, pero si renuncio, ¿qué? Como, sí, pues, totalmente, y ahí se abren millones de posibilidades, y yo pensaba como ya, quizás me busco en un primer momento como otra pega comunitaria. Igual había pasado por otras pegas comunitarias, entonces decía, en verdad creo que eso no es. En un momento, como estaba mucho en esto de disfrutar el juego, de disfrutar el volver a dibujar, el volver a ir a la naturaleza, pensé como, chuta, ¿será que quizás me busco algo como más de educación, de trabajo con la niña? Sí, me dedico al arte, a la plasticina. De verdad, de verdad. Bueno, sí, fue como un panorama muy amplio, pero siento que al final lo que más me marcó en esas preguntas fue esto que empecé a sentir después de un tiempo sosteniendo el proceso de micro y sosteniendo como estos ajustes que yo iba sintiendo que necesitaba hacer, que tenía mucho que ver con mis hábitos, ¿no? Como ir gestándome espacios de diversión, espacios de cuidado, espacios de ponerle atención a la alimentación, al deporte, a mis vínculos también. Y claro, después de un tiempo como adquiriendo esa disciplina, porque yo lo sentí un camino de mucha disciplina, como... Y de ir haciendo renuncias. Por ejemplo, en ese momento yo era súper buena como para... No lo hacía muy frecuentemente, pero sí como ir a carretear, ¿cachai? Ir a carretear firme y lanzarme, y era un tecno, y estar así, guau, en el tecno, y después el domingo estar súper como en la camita, lenta, y ahí empecé a ver como, mira, en verdad todas estas cosas me están jugando energía que en este momento necesito para mí. Entonces también empecé a tener como un momento más ermitaño, como de dejar de salir tanto, dejar de juntarme también con ciertas personas, que no era que fueran personas que yo sentía como que me hicieran mal o algo así, pero sí empecé como a ponerme más selectiva en esto de sentir que necesitaba mucha energía para mí, como ir pudiendo ver a quienes yo necesitaba de cerca en ese proceso. Y después de un tiempo empecé a tener y esto fue lo más loco, y creo que todavía como que me cuesta ponerlo en palabras, pero empecé a sentir que había algo sagrado en mí y algo sagrado en el mundo, en lo existente, en, no sé, los dibujos, en mirar el cielo, y eso que con unas dosis súper bajitas, no estoy hablando de que estaba así como en la nota de los hongos y sentía eso, sino que... Es que cuando estáis la nota se hace evidente. Sí, pues sí, totalmente. Cuando estáis en la nota, eso está. Sino que lo novedoso para mí fue como ir notando esto en mi día a día, y por más cliché que suene, como en las sutilezas del día a día, ¿cachai? En no sé, lo sagrado que puede ser tomarme un tecito, ¿cachai? Lo sagrado que puede ser, no sé, mirar el atardecer o darle un abrazo a alguien que quiero. Y empecé como a generar todo un camino espiritual al respecto, con también millones de preguntas, porque yo en ese minuto tenía una cosmovisión súper de las ciencias sociales, ¿no? Como enfocada en la construcción social y de que las cosas se explican desde esas líneas, desde lo que hacemos los humanos. Entonces, para mí como antropocentrista totalmente, para mí todo era interseccionalidad, todo era racismo, clasismo, colonialismo, como
uno Qué de lata. esos podíais tomar, Sorry, pero qué podíais lata. mezclarlo. Sí, tipo, súper como desalmada, ¿cachai? Sin alma. Una Materialista. cuestión de materialismo histórico duro. Ujú. Entonces ahí empecé a notar como chuta, parece que no están así, no como que esas cosas están, Parece, pero parece, parece. sí, Parece pero que el humano, me parece estoy que el humano quedando muy nuevamente se corta. equivocó. Nuevamente, un gesto de humildad gigante, Ajá. gigante, necesario para hacer. Y Mm. creo que como humanidad vamos en esa línea también, o así quiero leerlo yo, Ojalá. como, sí, de que, o sea, yo lo noto, habemos personas trabajando en esta línea, Ujú. y ahí tengo puesta mi ficha. Así que, sí, pues fue harto movimiento, fue harto cambio, y ahí yo dije, o sea, es que el hecho como de sentir de que existía algo sagrado, Ujú. me pareció que era necesario fortalecerlo, como tanto en mí como en otras personas. Y ahí dije ya, si los honguitos son tan generosos como para poder regalarnos estas posibilidades, necesito quedarme cerca de esto. Mm. Y ahí empecé más ya como en, bueno, es que aparte a mí me encanta estudiar, ¿cachai? Me Ujú. encanta estudiar, investigar, entonces ahí me metí full como a investigar, leer cuestiones, me metí a un diplomado, efectivamente renuncié a mi pega, cagada de Ujú. miedo también, como con unos ahorros que me duraban, ¿cachai? Yo me acuerdo de que sabía que mis ahorros se iban a acabar el 1 de mayo, Ujú. ¿cachai? Y yo sabía que para el 1 de mayo necesitaba tener, ya no me acuerdo el número exacto, pero ponte que, no sé, 13 consultantes, ¿cachai? Ajá. Semanales, como para poder pagar las cuentas de mi departamento. Ujú. Y yo me acuerdo que de repente tenía pesadillas con el 1 de mayo. Sabía. Así como, no, iba a llegar y yo no lo iba a haber logrado. Pero ahí nada, a sostener la fe, a sostener el rezo, a poner toda mi parte para eso y llegó el 1 de mayo y tenía los consultantes que necesitaba y Buena. las cosas se empezaron a abrir. Yo creo que cuando uno como que logra escuchar esas como capas más internas de uno mismo y se las juega por eso, el universo responde. Ujú. Porque tiene sentido que así sea también, Ujú. ¿no? Como hay algo por aportar ahí, en eso. Ujú. Como pensando también desde esta lógica más comunitaria, como cada uno juega un papel en este entramado, y si ese es el tuyo, no tiene sentido que no lo estés jugando. Ujú. Que las cosas se dan igual. Claro. Y que uno, claro, lo sostiene igual, como con práctica, disciplina, Sí, cosas po. así. Ujú. Sí, totalmente. Que yo creo que, bueno, más allá si hay un universo que conspira a nuestro favor, eh, creo que también es una buena actitud, un buen mood conspirar nosotros a nuestro favor, pues como Totalmente. pensar que nos va a ir bien. De hecho, Ujú. la otra vez vi un típico post de Instagram, como que hay un estudio que decía que las personas que creen que tienen suerte, efectivamente tienen más suerte porque están más predispuestas a ver oportunidades en su vida. Ujú. Y, Sí, y no sé, justamente. yo siempre me da risa porque yo siempre me considero una persona con suerte. En ese sentido. Me encanta. Qué bacán. Ujú. Sí, yo creo que es una buena actitud pensar que las cosas van a resultar bien. Y aparte, como tú decías, si conectáis con eso profundo, con un deseo profundo, Mm. tenéis más vitalidad, te despertáis con Ujú. otra onda. Porque Mm. claro, si estáis yendo a un trabajo y que ya sabéis que no te gusta, y insistí, y vais, y insistí, y no te gusta, y ya vais enojado en la micro, y vais enojado en el camino, llegáis Ujú. enojado, obviamente las cosas yo creo que van a empezar a salir mal, pues. Sí, pues, de todas maneras. De todas maneras. Sí, entonces esto de a pesar de toda la incertidumbre y a pesar de todo el miedo,
como comprometernos a fuego nomás con eso que sentimos profundamente, ¿cachai? Sin darle tanta importancia como a lo que la mente te dice al respecto, ¿no? Claro. Porque yo siento que ahí la mente muchas veces juega en contra, como con esto de, Sí, oye, pero totalmente. los peligros, oye, los riesgos, oye, mira todas estas cosas que pueden salir mal. Sí. Entonces, Es que igual ahí no es, implica alta maestría también. claro, igual no es menor porque creo esto lo hablaba antes en el podcast, que a veces este llamado se, se posterga tanto que las consecuencias son cada vez más graves. No sé si me Claro. explico. Porque ya dejé tanto, que pasar tanto, Sí. que ya asumir el llamado implica muchas más consecuencias. Si tú hubieras demorado 10 años más, son 10 años de carrera que te mandaste encima, y Ujú. responsabilidad, y capaz que y hacerle caso al llamado ya implica mucho más. Ujú, sí, y también como un punto donde yo lo sentí demasiado evidente, Ujú. ¿cachai? Fue como, por acá va la cosa, como no puedo hacerme la weona con esto, porque ya está, ¿cachai? Ya lo vi, ya lo sentí, me queda jugármela nomás, Ujú. así que ahí estuve, en eso. Bueno, siento que sigo igual, en eso. Ujú. Sí, totalmente. Como esto de ir sosteniendo esa escucha profunda. Y yo creo que eso es bien desafiante. Vivimos en una cultura como... Bueno, para partir estamos sobreestimulados todo el rato, ¿no? Entonces, nuestro foco de atención está afuera, totalmente afuera. Y vivimos también como con muchos discursos de que las cosas son difíciles, de que estamos viviendo un momento de crisis que es innegable, ¿no? Entonces hay como muchos lugares de donde agarrarse para quedarte inmovilizado o para dudar de esto que estáis escuchando. Ujú. Y yo creo que eso es lo lindo de los hongos, que como te facilitan otra visión, como que te dan ese como empujoncito igual. ¿Cachai? Yo en ese proceso lo sentí muy así, como un compañero que me decía como dale weona, ¿cachai? Dale, buena, pico ahí. Brilla, weona. Sí, haz lo tuyo, ¿cachai? Haz lo tuyo, dale. Y ahí cagada mío como, oye, sí, le voy a dar. Me imagino como esos memes así como honguito, ayúdame a escucharme a mí mismo. Es como que el hongo es como, ven, una respuesta Sí. nada que ver, así como, ¿qué weá te pasas? No me cargué la mata a mí, weón, yo soy un hongo, ¿cachai? Como... Solo un humano, solo un humano, weón. Totalmente, como yo acá te acompaño, te puedo mostrar ciertas cosas, pero la pega es tuya. Ahí tú tenés que ir haciendo. Sí, po. Confiar y hacer también. Es como la respuesta típica de cualquier psicólogo. Sí, muy sí. Totalmente. Bueno, es que por eso es importante el vínculo. Sí, po. Como que hay vínculos que propician eso y vínculos que no tanto. Sí. Es interesante eso, como el vínculo al final como lo que sana, ¿no? Más que la técnica, más que la teoría, más que, no sé, una pastilla. Creo que es un tema igual, y he leído harto ahora, he estado leyendo hartos como caí en la droga de Thread, que es como el Twitter de Instagram. Yo todavía no caigo ahí porque... Ya, sí, yo caí, pero lo tengo limitado, 15 minutos diarios, pero esos 15 minutos los leo harto. Bueno. Y y me empezaron a salir muchas críticas a psicólogos, como los psicólogos son una mierda, y casos así fuertes igual, como de bueno, poco ético, y como la psicología es una pseudociencia, no sirve de nada, bla, bla, y que yo la verdad igual concuerdo en muchas cosas. Yo que estudié psicología y gente psicóloga, creo que hay razones para decir eso, pero
una de las cosas que comentaba a las personas es el proceso que es muy difícil de las personas que buscan terapia, que es encontrar un psicólogo acorde o que te haga sentido. Uh-huh. Más allá también de la técnica, yo creo, o del enfoque, es poder generar un vínculo. Yo creo que eso es lo más importante dentro de esa búsqueda de encontrar un psicólogo que podamos generar un vínculo y sentirnos cómodos con el proceso que tengamos. Sí, de hecho, yo por eso, como a propósito del dónde partimos en esta conversa, que tú dijiste eso de que he estado poniendo en el espacio del Instagram cosas personales, como también desde ahí nace mi motivación a hacer ese gesto. Porque de hecho, no sé, pues ponte, yo estudié en la Católica, que tiene una visión súper tradicional de la psicoterapia, al menos en mi época. El fuerte era psicoanálisis, y como psicoanálisis lacaniano, de diván, el terapeuta de negro, ¿cachai? Como a 2 kilómetros de la persona que consulta. Y siento que en todo este camino que he estado recorriendo, me voy cada vez alejando más de eso y cada vez acercando más a ir poniéndome de una forma como más integral en ese vínculo. Porque creo que al final, cuando acompañamos procesos, lo hacemos con todo lo que somos, ¿no? Con nuestras debilidades, fortalezas, con nuestra historia, con las cosas que nos valieron, con las cosas que logramos como transformar también dentro de nosotros mismos. Entonces creo que como que incluso me he llegado a pasar el rollo de que debería ser un derecho igual del consultante, como saber más acerca del terapeuta. No solo como sus formaciones o como lo más académico, sino también desde un lugar más humano, ¿no? Como quién es un poco de esta persona que va a ocupar un lugar tan íntimo también en mí. Sí, totalmente. Bueno, hay discusiones de enfoque, pues. Sí, totalmente. Sí, yo ya estoy cada vez menos ortodoxa en eso. Sí. Bueno, las visiones humanistas plantean más ese lado. Y ahí, bueno, y el tema de hasta qué punto se puede abrir el terapeuta con el paciente es todo un tema también. Claro, totalmente. Como no sé, tampoco se trata de que yo voy a ocupar tu hora de consulta hablando de mis cosas, ¿cachai? Claro. Sí. Pero sí, como que podamos ir gestando un vínculo más allá del rol, estrictamente. No más allá de yo terapeuta, tu consultante, como poder ir hilando también otras dimensiones de la existencia ahí en conjunto. Es todo un tema, en verdad. Porque también hasta qué punto se puede pasar el límite y... Porque no somos amigos. No. O sea, y de hecho la idea es que te vayáis. Sí, la idea es que el vínculo termine en algún momento. Sí, eso es lo más radical. De Por partir favor. un vínculo sabiendo que la idea es que se termine. Sí, ¿cachai? Eso es súper loco. No pasa mucho en otros vínculos. Claro. O sea, si es que no eres psicoanalista, porque los psicoanalistas ojalá te tuvieran 20 años en terapia. Claro. Sí. Y 3 veces a la semana. Claro. Oh, qué terrible. Yo tuve una profe en psicología que decía algo así: no, ustedes tienen que encargarse que la terapia dure lo más tiempo posible y la mayor cantidad de sesiones para que se hagan el sueldo. Y yo como... Y levanté la mano. ¿Eso no es un poco falta de ética? Como vieja concheta. Fuertísimo. Sí, pues. Porque además seguís dejando al consultante en una posición De pasiva. dependencia. ¿Cachai? Tipo de dependencia. Entonces súper nefasto lo que se va gestando ahí. Totalmente. Sí. Y yo creo que por eso también es tan importante el trabajo de la persona, del terapeuta. Sí, pues, completamente. Y bueno, y yendo al tema del thread
como de que los psicólogos son una mierda, yo creo que en gran medida es porque hay muchos profesionales de la salud, a lo mejor no solo psicólogos, que son en donde hay una gran carencia ética de los trabajos que hacen, como, o de cuestionamientos propios, como lo que están haciendo. Sí, pues totalmente. O sea, eso que te decía tu profe, como de mantenerlos para hacerte el sueldo, Sí. como cuál es el sentido de lo que estáis haciendo. ¿Cachai? ¿Es solo monetario? Eso es lo principal, lo que motiva tu actuar. Porque a mí al menos me parece que esa no es una motivación adecuada para acompañar procesos de transformación que son tan íntimos, tan delicados, tan de entrar a hilar fino, de acoger las vulnerabilidades de las personas, ¿cachai? Sí, pues obviamente como esa mentalidad detrás de la situación es bien macabro, la verdad. Sí, totalmente. Y a mí ahí biodanza me ha abierto altas visiones nuevas también respecto como del trabajo personal, porque yo tenía muy asociado como el trabajo como terapeuta, el trabajo personal, me refiero como terapeuta, a ir yo a terapia y a supervisarme, como eso es como dos espacios fuertes. Y biodanza me trajo una nueva visión al respecto en el sentido de llevarlo al cuerpo, ¿no? Y acá ya un poco metiéndonos más en ese tema como del cuerpo, somática, porque me pasa que por lo general tenemos una psicología muy racional, muy analítica, ¿no? Muy de entrar a analizar las narrativas de las personas y ver eso dentro de su historia. Como por qué existen esas narrativas, cuáles son las consecuencias de esas narrativas, cómo podemos ir cambiando eso. Y eso es por lo general un abordaje que está súper descorporalizado, ¿no? Que es súper desde la mente. Bueno, y por eso también nos sentamos y hablamos. Nuestros cuerpos están ahí en pausa, ¿no? Siendo un poco como estos vehículos que llevan nuestras mentes solamente. Claro. Pero el cuerpo en verdad nunca está en pausa, siempre está dando señales. Totalmente. Como en los gestos faciales, en qué parte del asiento estoy puesta, pero sí, en un lugar más como secundario, ¿cachai? Como lo principal es el relato de la persona, lo que estaba conversando. Y para mí fue toda una revolución entrar a biodanza, porque me empezó a pasar de que a diferencia de lo que me pasaba en mis procesos psicoterapéuticos, en los cuales yo sentía que entendía por qué me sentía de cierta forma, y eso lograba como mover parte de ese sentir, pero yo sentía que ese movimiento igual tenía como cierto límite, ¿cachai? Como que me pasaba que de repente igual seguía viéndome en lo mismo, tal vez de otra forma, pero parecido, ¿cachai? Y en biodanza me empezó a pasar de que no entendía casi nada de lo que estaba sucediendo, pero me empezaba a sentir muy diferente, ¿cachai? Y empezaba a habitar mis vínculos, el mundo en general, de lugares diferentes. Y ahí me empezó a llamar mucho la atención esto de la relación mente-cuerpo, ¿no? Como ver cómo intentamos, por lo general, desde la mente, generar cambios en el cuerpo, en el sentir, en el cómo actuamos, cómo habitamos el espacio, tanto interno como externo, en contraposición a estas otras formas que van más de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el cuerpo hacia la mente. De que cómo voy hilando después en la narración esto que se movió primero desde el cuerpo. Y es súper loco porque me he encontrado con, no sé, yo creo que a los psicólogos tiende a pasarnos, ¿no? Como de sabernos nuestro cuento. Como no, y esto pasa porque esto, y mi mamá, y mi papá, y entonces yo sentí esto, y entonces por eso tengo como estos patrones o estas formas de pensar. Y me pasó de que... Una excusa muy bien elaborada.
muy elaborada, fundamentos teóricos, referencias, o sea, te puedo dar lo que queráis, Cita, todo. ¿cachai? Totalmente, po. Te puedo hacer una tesis, si quieres. La tesis se llama ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Sí, po. Y desde estos otros enfoques, empecé a ver esos cuentos súper tensionados, ¿cachai? Ujú. Como, mira, quizá, claro, pasaron esas cosas, pude haberlas sentido así, pero también el cuerpo entrega una cantidad de información que la mente no alcanza a agarrar, porque al final hablan lenguajes diferentes. Ujú. El lenguaje del cuerpo son las sensaciones, el lenguaje de la mente son las palabras. Entonces, quedarnos solo en eso es como una visión súper míope de lo que va ocurriendo, en verdad. Y por tanto, de las posibilidades de transformación también de eso. Ujú. Sí, completamente. Ujú. Yo la verdad, todo este tema, la primera vez que empecé a entrar en contacto con este tema fue directo con el trabajo de Wilhelm Reich, que él fue el primero en hacer la crítica al psicoanálisis, volviendo a lo que estaba hablando del psicoanálisis, de hacer la crítica al psicoanálisis de como, oye, bueno, como existe algo gigante acá que estamos omitiendo, que es el cuerpo. Como, tal vez deberíamos ponerlo en la... Así una weá que en verdad es como que si uno lo dice suena estúpido, pero es como... Era la gran como debate, ¿cachai? Contra Freud, como, weón, oye, existe esto, deberíamos ponerlo. Ahí hay un documental súper bonito que se llama El extraordinario caso de Wilhelm Reich. Es como una serie documental. No lo he visto. Y para mí es súper fuerte como la época y cómo ver que eso es algo que en este momento, en esta conversación, se nos puede ser súper obvio. En esa época era una visión radical de la vida, ¿cachai? Como un buen radical. Y a Wilhelm Reich lo echaron de los psicoanálisis, lo echaron del Partido Comunista, lo mataron en Estados Unidos. Era un buen radical, por decir como el cuerpo existe y tiene una energía y se mueve y tiene un lenguaje y el malestar está alojado en el cuerpo, no en la mente, ¿cachai? Como solo decir eso ya hizo que lo mataran. Bueno, y otras cosas más, pero muy... espérate, antes que se me vaya. Dale. Lo que iba que hay una escena muy fuerte en esa serie documental que el tipo está atendiendo a una persona y es un joven que se siente muy mal, que tiene ataques de ira, y el Wilhelm Reich como que lo hace respirar. Lo pone en una camilla y lo empieza a hacer respirar. Y empieza a respirar, y en esa hiperventilación lo empieza como a incitar a que descargue, y el niño empieza a gritar, a patalear, y ya entra la mamá de esta persona como, ¿qué le está haciendo a mi hijo? No, la cuestión es que usted está loco, bla, bla, ¿verdad? Y se lleva a su hijo y se lo lleva después como a la visión tradicional y le hacen una lobotomía. ¿Cachai? Entonces como el contraste como de no tener espacio de liberar, que el cabrón ni sabe gritar, llorar nomás, de la visión de Wilhelm Reich, a hacerle una lobotomía, ¿cachai? Que en este caso a lo mejor ya no existe la lobotomía, pero todavía existe una visión muy tradicional de que si te sentís mal, tómate una pastilla y un clonazepam y duérmete y quédate callado. Sigue funcionando. Y levántate para ir a la pega. Ajá. Totalmente. Es que también yo creo que hay un gesto político en darle un valor al cuerpo, ¿no? A propósito de que tenemos una sociedad súper racional, ¿no? Como la revolución industrial y la tecnología y la mecánica, y cómo la mente nos fue haciendo como las criaturas que hoy somos, en desmedro de otras fuentes de información que tenemos como el cuerpo. Entonces me parece que decir, oye, el cuerpo importa también, es a la vez como invitarnos a dar un gesto de humildad importante.
¿no? Como, oye, no somos solo estas criaturas que pensamos, porque además la racionalidad es como lo que nos separa ficticiamente del resto de las criaturas que habitan en este planeta Tierra, ¿no? Lo que nos separa de los animales, lo que nos separa de la naturaleza, la racionalidad, y por eso somos como estas criaturas diferentes, / superiores, y llegar a decir, oye, al igual que todas las otras criaturas, nosotros somos cuerpo también, implica un gesto de humildad y de ir a tensionar ese antropocentrismo bien importante. De hecho, en Somatic Experiencing, que es algo que he estado como investigando harto últimamente, claro, nace de todo el estudio de cómo los animales reaccionan a las situaciones adversas, ¿no? Y cómo los animales logran no quedar traumatizados a pesar de literalmente casi morir como devorado por un tigre, ¿cachai? Entonces entrar a decir, oye, nosotros como humanos podemos aprender cosas valiosas de los animales, es ponernos al tiro en otro lugar. Claro. ¿Cachai? Es admitir que somos naturaleza también, que somos mamíferos. Claro. Que somos una parte de este tejido, sí. Y que no somos como los elegidos o algo así. Claro, es chistoso lo que decís, porque en verdad todas las culturas antiguamente aprendían mucho de los animales y la naturaleza. En verdad, los que no aprenden y los que tenemos esa visión somos el mundo occidental moderno, que en algún punto como que hicimos ese corte, ¿no? Esa muy mala jugada. Sí. Esa es muy mala jugada. Sí. Hablaba en el seminario de la historia de las drogas de Fundación Loeliana. Había dentro de todas las clases que hay, que lo recomiendo, el seminario va a estar disponible, paso el dato. Va a estar disponible el seminario de historia de las drogas, van a poder comprarlo on demand, en oferta, en fundacionloeliana.org. Va a estar disponible próximamente. Yo creo que cuando salga este capítulo ya va a estar disponible. Yo estoy ahí trabajando con los chicos de Fundación Loeliana para que eso sea posible, y ahí están todas las clases, y dentro de las clases, una de las clases era una charla sobre, no me acuerdo el título, era como capitalismo, animismo y algo así. Y hablaba de cómo, en qué momento el animismo se fue, también nombraste animismo, ¿cierto? Como la visión animista del hongo te permitió hacer este proceso. Y hablaba de cómo el animismo se fue eliminando. Como la visión moderna occidental llegó y lo que estaban buscando era eliminar la narrativa animista, y todo lo que eso conllevaba, por distintas razones. Y una, por ejemplo, es que en el animismo no hay una jerarquía y una centralización de tanto poder. Porque en el animismo todo tiene vida, y todo tiene personalidad, y todo tiene importancia en este mundo. Entonces no podemos abusar y sustraer de, por ejemplo, de la naturaleza a tontas y a locas porque es un otro. Entonces, en esta despersonalización del otro, yo puedo ejercer la violencia, puedo ejercer el abuso. Totalmente. De hecho, la guerra, no sé, por el racismo y todo eso, es cuando yo trato de despersonalizar al otro, dejar que no sea un igual a mí. Hay un capítulo de Black Mirror muy bueno de ese, de unos guerreros, de unos soldados que hacen que le ponen como unos lentes a los soldados para que cuando van a la guerra no vean humanos. ¿Las cucarachas? Sí, ven como bichos, claro, o ven como, no sé si bichos, como unos seres monstruosos. Entonces les es mucho más fácil matar a estos monstruos que matar a un ser humano. Y pueden ser niños, pero ellos los escuchan y los ven como monstruos. Entonces esa despersonalización es necesaria para poder llegar a ese nivel de abuso. Entonces ahí hablábamos en esa charla de cómo fue necesario al fin y al cabo eliminar esa visión animista de las personas para poder empezar a arrasar con todo. Sí, tal cual. A mí me encanta cómo diferentes áreas van llegando a lo mismo. Siento que escuchándote se me venía a la mente una autora ecofeminista que me gusta harto, que se llama Alicia Puleo. Y ella lo que propone, bueno, en general el ecofeminismo comparte esta tesis de que la destrucción de la naturaleza
tiene también que ver con esta violencia, agresión hacia lo femenino, las mujeres, etc. Ujú. Y lo que dice ella es que esa consecuencia, ¿no? Como de la destrucción, de la agresión, de la violencia, tiene en la base una lógica particular, ¿no? Una forma de pensar, de entender el mundo. Ujú. Y ella va a proponer que en esa lógica, primero, existen dualidades, ¿no? Como naturaleza, ser humano, mente, cuerpo, razón, emoción, así, hombre, mujer, etc. Y lo que hace esta racionalidad, forma como de pensar esta lógica, es plantear que estos dos polos son independientes y de que hay uno más importante que el otro. Ujú. Porque si yo siento o creo de que, claro, la naturaleza, el bienestar de la naturaleza es independiente al bienestar de los humanos, yo puedo ir a agredir la naturaleza, ¿no? Si yo Ujú. pienso que el bienestar del hombre es independiente al bienestar de las mujeres o de lo masculino y femenino, no sé cómo queramos llamarle, puedo ir a agredirlo, Ujú. ¿no? Entonces, ella invita como contraposición a gestar una ética del cuidado que Mm. se basa en la creencia férrea de la interdependencia y de la horizontalidad también, Ujú. ¿no? De cómo todo está conectado y de cómo si yo te agredo a ti, eso de alguna u otra forma me va a terminar agrediendo a mí también, Ujú. ¿cachai? Porque estamos en relación, dependemos mutuamente. El cuidado es lo que posibilita la vida, ¿no? Entonces es bien bonito eso porque al final plantea que esta creencia de independencia es lo que posibilita la violencia y en contraposición la empatía o la interdependencia es lo que posibilita la paz, el cuidado, Ujú. la convivencia armónica, Ujú. ¿no? Y siento que es como lo mismo que tú estabas diciendo. Claro. Bueno, ahí entramos en un gran pastizal, la verdad. Eh, pero, claro, suena bonito, pero la realidad es que hay narrativas que siempre van a querer ser distintas. O el pueblo elegido. Mm. Eh, Y lo vemos también con los psicodélicos, sí, po. Ujú. ¿no? Como estas personas que dicen, yo soy el elegido, el loco Claro. me habló, esta es mi misión, Ujú. yo soy el especial y voy a como repartir la palabra Ujú. y me pongo a gestar ceremonias donde en realidad no... No soy el dios en la tierra. Sí. Matemos una guagua. Sí, pues cachai, hasta eso. Ajá. No, qué fuerte, Sí. totalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Pero yo siento que los procesos de hongos bien acompañados, Ujú. ¿no? Y en la medida de que sean adecuados también, porque también los hongos no son para todo el mundo, ¿no? Y eso es importante. No sé, personas que han tenido, por ejemplo, antecedentes de episodios psicóticos, yo no recomiendo hongos ahí. Ujú. O personas que están desbordadas emocionalmente, yo no recomiendo hongos ahí. Podemos hacer un trabajo previo, ¿cachai? En algunos casos hay un proceso previo y después llegamos al trabajo con los honguitos. Y yo Ujú. siento que cuando trabajamos con ellos de esa forma, cuidadosa y respetuosa, te va dando como esta apertura a la interdependencia. Yo lo veo mucho en consulta, como de, oye, me estoy dando cuenta de que en verdad esto que me dice tal persona no me gusta, pero puede que sí sea cierto y si es que me pongo con otra disposición y otra actitud en ese vínculo, sí pueden gestarse cosas lindas, como siento que posibilita que vayamos adquiriendo también un enfoque como más cuidadoso y respetuoso con la vida en general. Ujú. Me dejaste pensando. Mm. Mm. Como lo que decía esto de que detrás de esa violencia y todo eso del abuso hay una lógica detrás, ¿cierto?
Como poder cambiar esas lógicas por lógicas de cuidado, como dijiste. Pero a veces es difícil. Sí, pues. La vida abruma. Tremenda misión. Tremenda. La vida abruma, el piloto automático domina. Porque además vivimos en una cultura que fomenta todo lo contrario. Sí, pues. ¿Cachai? Esto es contracultural. Y lo contracultural, por definición, implica un esfuerzo extra para nacer. No nace de la inercia. Sí. De hecho, bueno, lo veo un poco en los procesos que yo estoy viviendo personalmente. Que es súper difícil poder entrar en lógicas de cuidado con un otro cuando yo todavía no puedo implementar esas lógicas de cuidado conmigo y como calmar mi propio sistema nervioso y ponerme en un lugar a salvo, porque también, como tú decís, el sistema o la sociedad no es un lugar seguro. No. Y no tiene por qué ser, y yo creo que no tiene por qué serlo. Yo creo que eso es nuestra labor. La naturaleza no es un lugar seguro, de por sí. Pues como lo que hablábamos ayer. Sí. No, yo te mandaba el audio y de repente llega un pájaro y se empieza a comer un caracol ahí mismo y yo decía, ¡ah! Sí, pues. La naturaleza no es un lugar seguro y no tiene por qué serlo, pero claro, es nuestro interés al fin y al cabo, porque a nadie más le interesa que a nosotros mismos, a lo mejor, ser cuidadosos con nosotros mismos, ¿cierto? Y con la naturaleza. Porque la naturaleza va a seguir su curso, o sea, nosotros podemos extinguirnos y va a seguir su vida. Pero claro, de repente lo veo reflexionando en lo personal, que me doy cuenta en esta conversación de que es súper difícil tener esas lógicas de cuidado con un otro mientras mi sistema nervioso está a la chucha. Regular. Sí, sí, totalmente. O sea, y cacha que mi interés por la somática también parte de mi experiencia personal. A propósito de esto de... Ya, yo tuve este primer proceso de microdosis, del que te hablé un poquito recién, que me hizo muy bien. Fue como una experiencia muy vitalizante, me permitió gestar cambios necesarios en mi vida. Estuve varios meses integrando eso y empecé a notar de que igual habían, obviamente, cosas que seguían, ¿no? Síntomas que seguían ahí resistentes, firmes, enraizados, sólidos, sobre todo más en la línea de la ansiedad. Hay como ciertas formas de ansiedad social que todavía ahí duras, no querían soltar. Y yo dije ya, siento que estoy lista para otro proceso de micro y en este quiero ir a mirar eso en particular. Y lo que me empezó a pasar ahí fue una experiencia muy diferente a la primera microdosis que tuve, en el sentido de que fue una experiencia súper desafiante. Porque lo que me empezó a pasar fue que cada vez que yo sentía ansiedad, sentía amplificada toda la respuesta corporal de la ansiedad. ¿Cachai? Entonces ya no era solo que me sentía ansiosa, sino que sentía mi corazón latiendo fuerte, sentía como mi sudor saliendo, ¿cachai? Sentía como la temperatura corporal cambiaba. Entonces se empezó a poner muy rudo el panorama, ¿cachai? Como si que ya la ansiedad era difícil, el lidiar con esta como manifestación amplificada de ella. Fue un gran desafío y ahí al principio ajustamos la dosis, el protocolo, pero esto siguió transversal, ¿cachai? Y ahí me acuerdo que fue un momento como bien fuerte igual, en el que yo dije ya, también en esto de confiar en el vínculo con los hongos, ¿no? Y muy comprometida con eso, como que en ningún momento yo sentí, no sé, me están queriendo hacer mal o algo así, sino como, ya, este es el mensaje que me están entregando, parece que hay algo que tengo que ir a atender en mi cuerpo, ahí, ¿cachai? Como parece que ya de verdad
tengo que ponerle atención al cuerpo y me lo están como mega mostrando. Y ahí me acuerdo que suspendí la micro Ujú. y cerré mi proceso psicoterapéutico y ahí empecé a indagar en como qué formas de sanación o transformación personal se basan en el cuerpo. Ujú. Y fue súper difícil en un primer momento porque siento que la somática es bien desconocida. Claro, tu interés Sí. por la somática surge a partir de esta experiencia por microdosis. Sí, sí. ¿Tú no habías antes escuchado de somática en la universidad? nada. Nunca te dijeron la wea. Jamás. No, jamás. No, nunca en la vida. Ajá. No, pues yo ahí puramente y mi otro antecedente era biodanza. Ujú. Claro, y eso fue importante, ¿cachai? Porque me pasó esto, donde yo sentí que los honguitos me están mostrando como, oye, anda a ver el cuerpo, ¿cachai? Ujú. Deja tanto como de pensar y de la palabra, sino que métete desde el cuerpo. Y aparte, tenía este antecedente de que sabía que en biodanza pasaban cosas que yo no entendía, pero que sí cambiaban mi sentir, mi postura incluso, ¿cachai? Mi Ujú. postura corporal. Entonces, ahí como con esos dos inputs, por así decir, yo dije, ya, sí, hay algo acá que tengo que ir a ver desde el cuerpo. Bueno, y eso ha sido bien bonito de mi camino en realidad. Yo siento que mi trabajo va muy desde mis procesos personales, como yo trabajo con microdosis, porque llegué como paciente a las microdosis y también trabajo desde un enfoque somático, porque llegué como paciente también a esos enfoques. Ujú. Entonces, para mí ha sido súper importante como el ir pasando por el cuerpo, el ir experimentando en mí misma, para después entrar como a acompañar también a otras personas en eso. Una vez que ya lo siento como más digerido, más masticado, más integrado, de una forma como integral en mí, no solo como leo de teoría somática, sino como vivo un proceso al respecto. Ujú. Y sí, pues sin cachar ni siquiera que existía la somática. ¿Cachai? Y yo como totalmente Tiene que existir, adulta. dijiste como, tiene que existir alguna wea que me ayude en esto. Sí, pues yo como sé que debe haber algo, pero no sé qué será. Al principio dije ya, yoga. ¿Cachai? Ese fue mi primer acercamiento, como ya yoga, mente-cuerpo, no sé, quizás algo se empieza a mover por ahí. Me metí a hacer yoga, bonito, me gusta hacer yoga, pero no me terminó de convencer como con estos objetivos que yo estaba buscando. Después me metí a investigar el mundillo del focusing, que Ujú. siento que el focusing es tremenda herramienta, muy valioso, y de hecho, investigando sobre somática, me llama mucho la atención de que Peter Levine no cite a Gendlin, porque me parece evidente que agarró Ujú. cosas del focusing, me parece muy evidente. Sí, ahí hay como Tal una vez, deuda y tal vez creo que nunca estuvo cuesta plata. existido. No, es que ocupa hasta los mismos conceptos. Yo dudo. Sí, Se pasó de verga. sí, se pasó de lista y parece. Ya, bueno, pero filo, eso es otro tema. Empecé como a cachar la onda del focusing, pero me seguía pasando de que, claro, era una terapia conversacional que se basaba en la sensación sentida del cuerpo, pero seguía siendo sobre todo conversacional. ¿Cachai? Yo como que tenía esta certeza de que está bueno que haya conversación, pero necesito que mi cuerpo no esté solamente sentado. ¿Cachai? Y ahí después seguí investigando, y llegué a que existe un yoga sensible a trauma. Y dije, mira, quizás por ahí va la cosa. Y llegué a yoga sensible a trauma, y ahí sentí como de que ya estaba como cuando estáis jugando a esconder algo y decís como frío, tibio, ya. Bueno. Sí, yo con yoga sensible a trauma fue como ya, tibio, estoy bien cerca. Y estuve un rato ahí y después, bueno, de hecho mi terapeuta actual, Ujú. que ella hace terapia somática,
fue mi profe de yoga sensible a trauma. ¿Cachai? Yo entré con la Caro desde ahí, desde esa modalidad de trabajo, ella tiene varias modalidades de trabajo, y hablando en el proceso, en un momento yo le dije como ya quiero explorar como terapia somática propiamente tal, ¿cachai? Que funciona súper diferente a yoga sensible a trauma igual. Y no, y ahí me explotó la mente, quedé así loca. Loca, absolutamente. Fue ya, y ahí llegué. Bueno, caliente. Esto era, sí, caliente. Finalmente, aquí es. Porque me empezó a pasar esto de que sentí que era como una forma de entender los procesos que me permitía hilar diferentes cosas, ¿cachai? Como un punto de encuentro que me permitía como generar tanto una narrativa como una experiencia que me hacía mucho sentido. En esto de... Ya, tú igual me contaste que tuviste un capítulo como dedicado a somática, ¿no? Sí, lo grabé hace poco. Va a salir el del Mariano y después va a salir este. Ya, bueno, ya entonces ya voy a agarrar como ciertas cositas puntuales para que no se repitan tantas ideas. No, dale nomás, pues sí es lo tuyo. Ya, bueno. Entonces les voy a contar todo. Todo lo que esté. Sí. Te caché, cátedra. No, pero claro, como en el modelo de Somatic Experiencing, que se basa mucho en la teoría polivagal también, se habla de que el cuerpo tiene el sistema nervioso, ya. Sabemos que tenemos sistema nervioso y de que hay una rama del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, que es el que se enfoca sobre todo en responder ante el peligro. Ya, ante el peligro y a medida de que no hay peligro, responder ante la seguridad. Y ahí hay 3 tonos importantes. El primero es el tono vagal ventral, que es ese estado en el que entramos y que entra nuestro sistema nervioso cuando nuestro cuerpo detecta que no hay peligro, es decir, que estamos en un lugar seguro. Y ahí nos podemos conectar con esta sensación de bienestar, de seguridad, calma, y genuinamente empieza a surgir en nosotros ganas de compartir con otras personas. Nos hace posible el compromiso social. Esto de gestar vínculos como íntimos, profundos, que sean realmente sostén, que sean ricos, ¿no? Eso, en ese tono, sobre todo, ocurre ahí. Y de hecho, el nervio vago, en su versión ventral, está ubicado sobre todo en nuestra cara, en nuestros hombros y en nuestro cuello. Lo que a mí me parece como muy revelador, porque si te fijáis son justo las partes que más ocupamos para la comunicación. Claro. Es decir, que cuando estamos seguros, pareciera que nuestro cuerpo está formateado para buscar generar comunidad. Buscar generar esos espacios de encuentro, esa comunicación, ese leo tus gestos, yo aprendo cosas de eso, te respondo y vamos ahí generando un nosotros al final, más que un tú y un yo. Ya, ese es como el primer tono, muy lindo. Los otros ya no son tan lindos. Son todos igual orientados a nuestra supervivencia y en ese sentido, claro, yo tiro talla, no son tan lindos en el sentido de que son más desafiantes de habitar, pero buscan nuestra seguridad, no buscan mantenernos vivos. Entonces tampoco se trata de demonizarlos o de ir a luchar contra ellos, sino más bien ir descubriendo claves que nos permitan habitarlos y nos permitan habitarlos de forma transitoria idealmente, ¿no? Como poder volver después a este tono de seguridad. Entonces, claro, cuando percibimos seguridad estamos ahí, y cuando percibimos amenaza, lo primero que se activa es el sistema simpático, que es el sistema que tiene que ver con la lucha o la huida. Por lo general lo que nuestro cuerpo intenta hacer primero es huir, y se identifica que no puede huir, ahí se prepara para la lucha. Y está sobre todo ubicado en nuestra columna vertebral,
¿cachai? Porque tiene mucho que ver con comunicar nuestras extremidades, con activar brazos, piernas, tono muscular, el corazón se acelera, la respiración se vuelve más corta, las ideas también comienzan a ir más rápido, porque nos preparamos para la acción. Ujú. Y de hecho, ese estado, cuando se cronifica, tiene mucho que ver con la ansiedad. Ujú. Y me quedo pegado ahí, en esa hiperactivación del sistema. Ujú. Y después lo que ocurre cuando nuestro cuerpo detecta que sigue estando presente la amenaza, pero que ni la lucha ni la huida son factibles, ahí se activa el tono vagal dorsal. Está ubicado sobre todo esa parte del nervio vago en nuestros órganos internos, porque lo que hace es ralentizar todo el sistema. Ujú. Entonces los latidos del corazón disminuyen, nos ponemos un poco más pálidos, nos sentimos más fríos y emocionalmente nos sentimos desmotivados, apáticos, La pálida. desconectados de la vida. Claro, la pálida y la depre también. Tiene Ajá. mucho que ver con eso. Ujú. Entonces, lo que yo fui viendo en el trabajo somático que he ido haciendo es que cuando logramos ir fortaleciendo el músculo somático, ¿no? Que es este que nos permite ir viajando entre los diferentes estados, porque no se trata solo de idealizar este tono de seguridad, de intentar vivir para siempre ahí, porque la vida no se trata de eso. Los vínculos no se tratan de eso tampoco. La idea es poder expandirnos, y la expansión también implica como esos espacios más incómodos, más inciertos. Pero claro, lo que he ido viendo es que a medida de que puedo quedarme más ratito en este tono de seguridad, o a medida de que puedo ir y volver a él, no solo se me hace posible la conexión con otras personas, sino que se me hace posible la conexión con otros seres y por tanto con la espiritualidad también. Ujú. ¿Cachai? Se me hace posible conectar con dimensiones tangibles y con dimensiones intangibles también. Ujú. Entonces, yo siento que el trabajo somático como que se lleva muy bien con el trabajo fúngico, Ujú. ¿no? Porque al poder regular un poco nuestro sistema nervioso, se hace más fácil poder entrar a estas capas más profundas de nosotros, poder Ujú. entrar a esta dimensión más sagrada del mundo, y la sinergia entre eso es súper poderosa. Ujú. Súper poderosa. Totalmente. Ujú. Ujú. Al final, lo que estoy mencionando es una capacidad de flexibilidad, ¿no? De adaptación. Sí, pues, Ujú. totalmente. El problema es la rigidez, cuando nos quedamos Sí. crónicos en uno de esos Ujú. estados. Sí. Nuevamente. Sí. nuevamente la rigidez Ujú. fuerte. Sí. Y por eso esas rigideces se van trabajando con mucha compasión, con mucha amabilidad. Ujú. Se van trabajando con paciencia también, ¿no? De forma constante, pero sin prisa, porque por algo están ahí esas rigideces. Nos buscan proteger. Entonces no se trata tampoco de ir a atacarlas o ir a buscar que desaparezcan de un día para el otro, porque me voy a quedar sin mi escudo ante la amenaza, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Sí. Estoy fascinado con este tema. Tengo ya dos clases, dos masterclass. Sí que sí. Que yo teóricamente no me meto en temas de corporalidad desde que estuve la formación de terapeuta, que ahí trabajamos con bioenergética y ahí leí harto a Lowen, pero en verdad el trabajo de Lowen es más antiguo. Todo esto que estáis mencionando es como la última chupada del mate. Sí, fue la Sí. última chupada del mate. Y claro, y veo hartas similitudes, pero veo en la idea de Lowen, claro, como algo mucho más teórico y arcaico de todo esto.
Pero porque las neurociencias han ido alimentando mucho sí, totalmente. estas nuevas como disciplinas y eso es súper nuevo. Sí, po. Sí, po. El trabajo de Wilhelm Reich y Lowen era de observación del cuerpo nomás. Como... Y de palpar, tocaban el cuerpo y veían que habían rigideces en el cuerpo que llamaron coraza y que si flexibilizaban esto veían que había cambio en la respiración y en la respuesta automática, ¿cierto? Pero no tenían esta herramienta de la neurociencia para sacar el rollo más profundo. Pero sí, creo que voy a tener que empezar a leer de estos temas. Es muy interesante. Sí. Yo rayo la papa con esta cuestión. Te creo. También porque, claro, he visto que para mí el trabajo somático, como su mayor potencia, o al menos lo que a mí me tiene más enamorada de él, es que permite habilitar la espiritualidad como una posibilidad. ¿Cachai? Como una posibilidad que genuinamente empieza a surgir. No se abre eso en el cuerpo como una opción. No es que alguien venga y te una diga, vivencia. oye, La espiritualidad como una vivencia. Una experiencia, totalmente. Cacha, ponte tú que me acordé de una sesión que tuve la semana pasada donde un consultante me decía de que sentía que había como un gran vacío adentro de él. Y tenía esa sensación de vacío que lo angustiaba mucho. Y lo que hicimos fue una práctica somática enfocada en llevar conciencia a la fascia. No sé si sabéis lo que es la fascia. Sí, sí. Igual es como desconocida, ¿sí? No sé cómo explicarlo, pero sí lo sé. Ya, bueno. Bueno, para las personas que nos están escuchando. Sí, la fascia es como una capita media viscosa que está presente en todo nuestro cuerpo y lo que hace es sostener las estructuras del cuerpo, pero de una manera flexible. Por eso el cuerpo se puede mover también, porque está todo sostenido, pero eso no es un sostén rígido, sino que es flexible, es como medio mucosa la fascia. No es una mucosa propiamente tal, pero como que tiene algo de eso, ¿cachai? Como media viscosa. Y hicimos una práctica de llevar la conciencia hacia la fascia y de cómo esta fascia lo recorría y le permitía el movimiento y de cómo los vacíos que hay en el cuerpo, porque en el cuerpo igual hay espacios vacíos, hay cavidades, y cómo esas cavidades están sostenidas por esta fascia, ¿cachai? Y después cómo nos enraizamos en nuestro entorno también, ¿no? En general el trabajo somático, al menos el que yo conozco, tiene dos patitas, como primero enraizarnos en nuestro propio cuerpo y después enraizarnos en el entorno en el que estamos, ser conscientes de eso. Y al poder estar presentes realmente en esa interconexión, la experiencia cambia muchísimo. Y después de esa práctica, nos pusimos a conversar con mi consultante y me dijo algo que yo quedé pero así rayando en la papa, lo encontré impresionante. Yo estoy maravillada del trabajo somático, porque aparte siempre que entro nunca sé lo que va a salir, ¿cachai? Es como un gran misterio el cuerpo, es súper misterioso para mí, lo siento bien mágico. Como que hay posibilidades que yo no imaginaría y de pronto el cuerpo va y te dice, sí, esto es posible, y yo quedo así, ¡guau! ¿Cómo? Bueno, y lo que me decía era que desde esa experiencia que tuvo en esa práctica, sentía que ese vacío ya no le resultaba como algo angustioso, sino que ahora lo sentía como espacio disponible. ¿Cachai? Sí, pues tremendo cambio. Imagínate, ¡guau! Todas unas nuevas posibilidades para su vida. Sí, pues totalmente, espacio, ¿cachai? Y además, bueno, tiene mucho que ver con su contexto vital, donde está atravesando varios duelos. Entonces, efectivamente, la sensación de vacío es bien común.
en esos Ujú. momentos, no como algo que estaba y que ya no está. Ujú. Pero es impresionante cómo la conexión con el cuerpo permite generar efectivamente como nuevas comprensiones, nuevas narrativas, pero desde abajo hacia arriba, ¿cachai? Desde algo Ujú. que sentí. Y eso permite que se sienta como una certeza también, Ujú. ¿cachai? Cuando yo tengo ganas de ir al baño, yo sé que tengo ganas de ir al baño. Cuando tengo frío, yo sé que tengo frío. Ya puedo pasarme rollos y dudar de si realmente tengo frío o no. Bueno, esto igual dentro de personalidades como neuróticas. ¿Ya? Quizás en personas que tengan otras estructuras de personalidad más psicóticas, claro, ahí sería diferente, pero en el grueso de las personas con las que yo trabajo, cuando aparece como una experiencia corporal sentida, adquiere como una categoría de certeza súper importante, ¿cachai? Como que no es un rollo que me pasé, es algo que Claro. sentí, Ujú. que así fue, ¿cachai? Ujú. Entonces tiene como un peso hermoso. Que claro, es que lo interesante también es que si esta persona vive constantemente con esa sensación de vacío, es algo que le acompaña todos los días y le angustia todos los días, pero si esa sensación claro, que estaba ahí todos los días ahora se convierte en esto, otra cosa, es un cambio real. Pues. Sí, pues, sí. Y me decía, después nos reíamos, y me decía, así que ahora voy a ver con qué quiero ocupar este espacio. Ujú. ¿Cachai? Lo deja el tiro en otro lugar, de agencia. Sí, pues. Ujú. Ujú. Ya no Sí. es la víctima de ese vacío que lo angustia. Claro. Es el responsable De gestionar ese espacio. de gestionar ese espacio, ¿cachai? De usarlo como él quiera usarlo. Se vuelve un espacio creativo. Ujú. Y siento que ese tipo de cambios, tiene mucho que ver con el sentirnos sostenidos. ¿Cachai? Ujú. Sentir Sí. que la angustia que estoy sintiendo, que la pena que estoy sintiendo, que lo que sea que estoy sintiendo, está siendo sostenida por mi cuerpo. Y no solo por mi cuerpo, sino que también por el espacio en el que estoy, como desde el sillón hasta el piso, hasta la tierra que hay debajo, ¿cachai? Sí. Cuando nos volvemos a ser conscientes de la interconexión, todo se vuelve más liviano, más gestionable. Creo que ese sentimiento que mencionáis, bueno, desde la bioenergética también se habla mucho de eso, de enraizamiento y de conectar con la tierra, de sentir el peso de tu cuerpo en la tierra, como la sensación física de sostén, porque ahí hablan mucho de estas personas que caminan como en el aire, que están como hacia arriba, como si estuvieran colgados de un cable. Claro. Entonces, claro, el sentirme seguro y sentirme sostenido es una sensación física. Totalmente. No es un pensamiento que yo tengo que estar pensando y diciendo, soy seguro de mí mismo. No, es como, siéntete. Yo me creo el cuento. Claro, No. como siente tu cuerpo, como baja la cadera, como relaja el hoyo, como estoy acá, ¿cachai? Como, está todo bien. Sí. Totalmente. De hecho, una imagen que a mí me gusta llevar a los consultantes, sobre todo como cuando empezamos a meter más el cuerpo, igual es un momento muchas veces desafiante, pues. Como vivimos en una sociedad súper mental, Sí. y el cuerpo en general, como aparece, es a través de discursos de odio, de gordofobia, de discursos súper estrictos respecto a la imagen corporal. Entonces, entrar a conectar con el cuerpo muchas veces es desafiante. Sí. Y ahí la imagen que yo llevo es como, imagínate que tu cuerpo es cuando se siente mal, no cuando está angustiado, por ejemplo, es como una guagua que está llorando. Que tú vas y te sentás al lado de la guagua y le decís, oye, guagua, está todo bien, tranquilo, no hay nada malo pasando. La guagua no se va a calmar, quizás te sienta aún peor, y si se llega a calmar es por tu tono de voz, no es por la palabra, la idea que tú estás transmitiendo, ¿cachai? La guagua lo que necesita son las sensaciones de confort, las sensaciones de seguridad, que tú la agarrís, la mesáis,
le hablís suave, le hablís bonito, ¿cachai? Le di, no sé, un beso en la frente, ahí la guagua se va a calmar. Bueno, con nuestro cuerpo es lo mismo. Vivimos en una cultura tan hiperracionalista que intentamos calmar a nuestro cuerpo como solemos calmar a nuestra mente, ¿no? Hablándole. Claro. Como, oye, quédate tranquilo, oye, esto no es amenazante, oye, Sí. ya, po. Es que también ahí hablaba con el Mariano que yo veo mucho en esto, como yo que tengo niños y la crianza es un tema, veo que todo esto viene un poco también de la crianza que recibimos, porque Totalmente. cómo lidio con el cuerpo y la ansiedad y los sentimientos y las emociones de mis hijos, tiene que ver cómo lidian conmigo y cómo lidio conmigo mismo. Entonces, claro, veo totalmente el ejemplo que dais, pues como mi hijo no necesita que le explique cosas, necesita un abrazo, que lo contenga, que lo calme, calmarme yo primero, porque estoy así enchuchado, porque a lo mejor se me han dado una cagada, y es como ya, ponerme a salvo yo primero. De que hablábamos, bueno, de la lógica de cuidado, porque es súper difícil estar en lógica de cuidado cuando estoy estresado por la pega, por esto, otro. Sí, pues si está en amenaza, va a ser muy difícil. Sí, difícil. Totalmente. Sí. Tremendo viaje ser papá. Sí. El psicodélico más fuerte que me he tomado. Sí, eso mismo te iba a decir. No sacaba nunca. No hay cómo bajarte. No hay cómo bajar, exacto. Pero sí. Sí. Comprendo el ejemplo. Sí, totalmente. Yo creo que hay un potencial sanador radical en esto de sentirnos sostenidos y sentirnos Sí, completamente. Igual creo que también llevando el tema esta de la crianza y la sociedad, también siento que como cultura, a lo mejor como cultura nos hacen falta lugares para sentirnos parte y sentirnos sostenidos, ¿no? Yo que participo de rituales como del Camino Rojo, veo que en esa ritualidad indígena hay mucho de eso, como esta ritualidad que se mantiene en el tiempo, tiene eso de poder sentirse parte de algo más grande y sostenidos. Y un espacio seguro para, como tú decías, activar el nervio vagal. ¿Estoy bien? Sí, el tono vagal ventral. Ventral, eso. Estoy aprendiendo. Me encanta, sí. Sí, entonces creo que también en nuestro ritmo de sociedad occidental normal faltan mucho esos espacios y a lo mejor podemos encontrarlo en ciertos lugares, en ciertas situaciones, pero como cultura y sobre todo como cultura chilena creo que hemos perdido esos espacios culturales. Sí, en otras culturas hay una crisis comunitaria bien fuerte. Sí, en otras culturas tienen mucho más esos espacios comunitarios y bueno, sobre todo en las ciudades, pero claro, creo que tiene mucho muy propio eso. del capitalismo, como cada uno sálvese como pueda. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, yo siento que como ligando un poco lo que estáis diciendo a esto que te mencionaba del consultante, me parece fascinante también como el poder entrar en ese tono vagar ventral, como tú decías, nos permite ir haciendo el espacio a cosas que mentalmente pueden parecer contradictorias. ¿Cachai? Como vacío y sostén. ¿Cachai? Y como cuando en mi cuerpo hay espacio para que ambos convivan, se transforma eso. ¿No? Y siento que esto que tú mencionabas de los espacios comunitarios que sí se sienten seguros, te da espacio justamente para eso, ¿no? Como para que estas cosas que pueden parecer contradictorias se puedan vivir al unísono. ¿Cachai? A mí lo que decís me resuena mucho también con mi experiencia en biodanza. Como ha sido muy transformador para mí
tener sesiones desafiantes donde voy a sentir cosas que me duelen y que me duelen harto, ¿cachai? Y me puedo angustiar y puedo llorar con ganas, pero al mismo tiempo estoy siempre sostenida, ¿cachai? Como siempre hay una mano amiga, siempre hay una mirada compasiva, siempre hay un abrazo disponible. Y el habitar esos lugares de dolor, estando sostenida, estando acompañada, estando en un lugar seguro, los cambia simplemente. Como esta angustia, esos dolores ya no son los mismos que antes, ¿cachai? Sí. Totalmente. Es interesante eso lo que decís del espacio como de sostén y comunitario, en donde hayan como sentimientos contradictorios o también hayan experiencias adversas, porque claro, de nuevo en esta sociedad occidental capitalista, ciudad, dígase Santiago, de repente nuestros espacios comunitarios simplemente, como tú decías, irme al tecno con mis amigos y meterme la M, ¿cachai? Y todo es felicidad y la pasamos increíble y no hay espacio al dolor, ¿cachai? No, es lo uno o lo otro. Sí, pues, ¿cachai? Y después al otro día, el domingo, el sol en la casa con la tremenda caña y la mansa bajada de neurotransmisores, te da la media depre y estáis sola, ¿cachai? Entonces como estamos muy acostumbrados a que el dolor se vive solo. Sí. ¿Cachai? Si estáis triste, anda a llorar solo. Claro. Entonces es que a los cabros chicos se les manda a llorar a la pieza, po. Sí, totalmente. Sí, pues entonces lo seguimos repitiendo, ¿cachai? O sea, y de hecho, no sé, a mí me ha pasado, ponte tú, llorar en lugares públicos, llorar en, no sé, una micro, y la gente se pone muy incómoda. Ajá. ¿Cachai? De verdad no saben qué hacer, y por lo general te evitan. Sí, pues. Entonces creo que el abrir espacios comunitarios donde podamos ser como en nuestra integralidad es súper radical y genera cambios sostenibles. Sí, completamente. ¿Por qué el dolor tiene que ser algo solitario? ¿Por qué no puede convivir con un abrazo, con una risa incluso de otra persona? Claro. Sí, totalmente. Bueno, yo lo veo en la ritualidad, como te decía, de estas experiencias que he tenido en el mundo indígena o las ceremonias, algunas ceremonias de medicina, algunas, porque no todas, que de repente es proponer una actividad, un diseño, ¿no? Como hay algo que a mí me gusta mucho de los psicodélicos, de tomar psicodélicos con amigos, que el psicodélico, cuando eres adulto y decirte, oye, juntémonos a tomar un hongo y nos vamos al campo, era como cuando chico te decía que juntémonos a jugar, ¿cachai? Sí. No había un real propósito, ¿cachai? Es simplemente juntarnos a pasar el rato y ver qué sale. Y abrirse a la experiencia, y ahí salían conversas y salen juegos y risas y después llanto, y me conectaba con esa sensación como de poder juntarse a hacer como vida nomás, no necesariamente con un propósito específico, o esperando algo. Pero también que no es necesario la droga de por medio, ¿cachai? Como la sustancia de por medio. Como cómo poder proponer de repente actividades que sean de este tipo, ¿cachai? Como abierta a otras experiencias. Y también me lo cuestionaba como... Yo estoy en un proceso de esto de como la relación y las amistades, de qué propongo en el vínculo, qué es lo que propongo como actividad también, ¿cachai? Porque en algún momento me vi como juntándome con mis amigos solo a tomar, ¿cachai? Como esa es la única actividad a proponer. Y en verdad no, hay muchas más cosas que se pueden proponer. Oye, sí, qué lindo lo que estáis diciendo.
resuena mucho, como también esto de que ha sido algo que me ha hecho mirar también los hongos, como a propósito de los hábitos también, no como mis espacios de recreación, mis espacios de conexión con otras personas, cómo son. Y en general, bueno, cuando inicié todo este proceso hace 3, 4 años por ahí, eran muy de eso, ¿cachai? Como juntarme a tomar, juntarme a salir a carretear, juntarme a fumar, juntarme a, no sé, cosas de esa línea. Y en verdad hay tantas más posibilidades. Sí, pues. Y pueden ser tan divertidas. De partida, por ejemplo, el deporte, ¿cachai? También, pues, pero sí. pueden haber muchas más cosas que eso. Sí. Sí. Oye, y te iba a comentar otra cosa con lo que estabas diciendo, pero se me fue. ¿Qué era? Amigos, vínculos, proponer, ritualidad, juego, droga, alcohol, carrete. Ya. Me voy a desviar un poco, pero creo que tiene relación igual con lo que estáis diciendo, de que yo también me he estado haciendo harto esa pregunta el último tiempo, y también me ha llevado a preguntarme, no sé si será mi pasado comunitario ahí haciendo lo suyo, pero a cuestionarme también el enfoque de la psicoterapia individual. A propósito de esto mismo, como si bien hay un vínculo ahí, es súper limitado. Somos 2 personas, hay roles que, como hablábamos, igual hemos ido ampliando, tensionando de cierta forma, pero de todas formas sigue siendo bien como individual. Y qué potente es cuando no es solo individual. A propósito de esto que hablábamos de la ritualidad, de biodanza. Y este año decidí lanzarme con una amiga y vamos a proponer un espacio grupal con microdosis y somática. Mi amiga también es terapeuta somática, así que vamos a ir explorando eso. Y creo que está bueno levantar proyectos en esa línea también. Claro. Bueno, Carl Rogers propone los grupos de encuentro, como este espacio comunitario en donde surge lo que tenga que surgir, como no hay una propuesta a lo mejor tan concreta de vamos a hacer esta actividad, ahora todos levanten los brazos, no es como de repente se quedan mirando y empiezan a surgir cosas. Sí. Totalmente. Sí. Creo que en el grupo hay toda otra gama de experiencias que no son alcanzables a nivel individual. Sí, igual siento. Sí, totalmente. Y cosas como más desafiantes también. Sí. Como que pueden ser más incómodas. Sí, es que en los grupos es todo. Sacarnos de nuestra zona de confort todo el rato. Sí. Y en los grupos hay todo otro nivel de experiencia. Es muy diferente yo cómo me comporto yo solo, cómo me comporto lidiando con solo una persona, a cómo me comporto en un grupo más grande. Y cómo se dan las personalidades de cada persona, unos más que hablan más, otros que hablan menos, la jerarquía, las decisiones, si hay que resolver algo, quién toma iniciativa. No sé. Y ni hablar también de las dinámicas sexuales, ¿cachai? Como el grupo complejiza todo. Sí, un montón. Sí. A todos lados. Y cacha que ahí también un momento bien como a propósito de esto que hablábamos de las complejidades que empiezan a haber en los grupos. Una experiencia bien significativa para mí fue en biodanza, y fue cuando recién partí biodanza, eran de mis primeras sesiones. Yo venía también como bien aferrada al feminismo, a esa lucha. Había pasado el 2018, como todas estas tomas en las universidades, yo estando en la universidad, entonces muy formateada desde ahí. Y me pasó que en un encuentro de biodanza, era una actividad con los ojos cerrados, pero yo caché que un compañero me pasó a llevar el poto. Y por la como contextura física, yo caché que había sido un hombre, ¿caché? Y me sentí súper mal, y estuve todo el resto de la sesión como atravesada, como muy preguntándome
¿qué hago? Como corto lo que estamos haciendo y pregunto quién fue o no, o ya todas estas dudas que aparecen como en esos contextos. Y fue muy lindo lo que pasó después porque lo llevé a la sesión siguiente y lo mencioné, así como, oigan, la sesión pasada caché que un compañero me tocó el poto y me sentí muy incómoda, como lo pasé mal en realidad el resto de la sesión. No sé quién fue, tampoco como que mi idea es apuntar con el dedo a nadie, pero sí como lo comento porque creo que es importante traer estos temas sobre la mesa. Y fue muy lindo lo que pasó ahí porque un compañero dijo, Cami fui yo, ¿cachai? Y ahí se empezó a dar toda una conversación donde él me decía, bueno, sí caché, pero como estábamos con ojos cerrados no sabía tampoco quién era, entonces tampoco supe qué hacer y también estuve todo atrapado el resto de la sesión y tampoco sabía si traerlo hoy día o no, porque quizás iba a exponer a la persona si la persona no quería ser expuesta y andaba todo atrapado y me dijo, bueno, mil disculpas, no fue mi intención, las vendí, ¿cachai? Sorry, bueno, no se va a volver a repetir. Y yo me acuerdo que en ese momento me puse a llorar porque era la primera vez que yo me sentía como pasada a llevar sexualmente por un hombre y recibía unas disculpas de vuelta. ¿Cachai? Y creo que eso también se hace posible precisamente porque se genera este ambiente seguro, colectivo, de confianza, donde tanto yo como él nos pudimos mostrar vulnerables. Y esa sesión, yo creo que todas las personas que estamos ahí la recordamos, porque se empezó a abrir toda una conversación respecto a eso, terminamos básicamente todos llorando. Y fue muy, muy hermoso, muy hermoso. Como el cómo también cuando gestamos estos espacios comunitarios seguros, las dificultades, las incomodidades son tierra fértil también. Completamente. Y creo que parte del espacio seguro no es, o sea, es que a mí el espacio seguro me complica esa palabra. Sí, es como ambiguo. Y ahora se entiende como espacio seguro como un lugar en donde nadie puede equivocarse, ¿cachai? Como que nadie haga nada y como... Porque yo creo que en esa experiencia también hay espacio a la equivocación, ¿cachai? Como... Y si lo llevo a un tema más complicado, me meto en la pata de los caballos. Cuando eres chico, los niños, hay espacio a la exploración sexual, ¿cachai? Y como se van a equivocar, ¿cachai? Y yo creo que es bueno que los cabros se equivoquen y se les marque los límites a través de la palabra, ¿cachai? Pero el espacio también tiene que proponer como el poder equivocarse, ¿cachai? Como, como no como con esta weá también de las funas, como porque he escuchado muchas experiencias de cómo las funas llegan a la básica, ¿cachai? Como a la media o a la básica, donde todavía no hay contexto de nada, y como niños escolares funándose a un compañero porque le pasó allá el poto a una compañera y el cabro chico queda para la cagada y no sabe qué hacer porque se equivocó, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, bueno. Totalmente, o sea, pensando en... Ay, perdón, te interrumpí. Que como llevando esa experiencia como a niveles más macro, también a niveles de colegio y todo, como ¿qué implica ese espacio seguro? ¿Cachai? Y yo creo que un espacio seguro, entendiéndolo como lo estamos entendiendo, hay espacio a la equivocación y el poder enmendar esa equivocación y poder sacar una experiencia comunitaria e individual para cada uno de esa equivocación, ¿cachai? Como no creo que el espacio seguro sea uno donde nunca nadie haga nada, ¿cachai? Como me parece súper psicótico, ¿cachai? Como está mal. Sí, totalmente. O sea, si pensamos que claro, al estar en espacios seguros se propicia la conexión social y precisamente esa seguridad se da cuando el cuerpo detecta que no hay amenazas o peligros inminentes. El tener discursos donde el error es castigado, ¿no? Donde no hay espacio, donde es algo terrible, como y te van a expulsar o te van a funar o etcétera. Yo siento que es imposible, como que accedamos
a esta rama, ¿no? del sistema nervioso, y es que se siente tan rígido y tan amenazante el espacio. Claro. A pesar de que digamos, sí, es seguro, Ujú. a ver, si es que yo no me puedo equivocar, voy a estar todo el tiempo muy consciente de lo que estoy haciendo, muy atenta a lo que sí, lo que no, lo que hay, lo que no hay, Ujú. y eso va a activar otras ramas de mi sistema nervioso autónomo. Sí, po. Bueno, entendiendo también en contexto lo que es una equivocación y lo que es un delito, po. Claro, sí, obviamente. Pero sí. Ya no me quiero meter más ahí porque siempre al final termino metiéndome la pata a los caballos y después me llegan comentarios culiados de cómo dijiste esa weá y no sé qué puta. Sorry. No, ya, de acá lo estamos hablando en estos temas que estamos hablando, pues ya que tampoco Claro. le están a otro sentido. Sí, pero bueno. Sí. Oye, Pero Cami, bueno. voy a ir cerrando porque ya se nos fueron 2 horas. Y Oye, qué rápido se pasó. sí, se pasó muy rápido. Estaba buena la conversa, me gustó. Pero estoy tratando de hacer los podcasts más cortos. No, está bien, 2 horas me parece no Sí. tan corto. Es que en algún momento los podcasts llegaron a ser de 3 horas. Wow. Sí. Pero ya, para ir cerrando, a todos les pido siempre una recomendación, algo que hayáis leído, un libro, una película, una serie, algo que quieras compartir con la gente que está escuchando y que llegó hasta este punto. Ya. Ya, pues siento que como los 2 temas que traje hoy día fueron honguitos y somática, voy a hacer una recomendación para cada uno. Uh-huh. En cuanto a honguitos, hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama La red oculta de la vida. Me parece hermoso, poético, precioso, científico al mismo tiempo, muy interesante. Así que sí, recomiendo con fuerza eso. ¿De quién es? ¿Cómo Pero es? también ¿No? ¿La red oculta de la vida? Sí, y es de Merlin Childake, algo así. Uh-huh. Me cuesta su nombre, pero sí, un Merlin. Y también me gustaría dejar como la recomendación para las personas que les interese el mundo de los honguitos, que más allá de este libro que es maravilloso, recomiendo que lo lean, ojalá vayan gestando prácticas a su propia forma que los vayan acercando a este mundo. Yo creo que los vínculos, como tú decías, no como esto de los amigos, como ya en general estamos formateados, nos juntamos a tomar, nos juntamos a fumar, nos juntamos a algo así, pero también podemos proponer otras cosas. Entonces, si alguien se quiere vincular con el hongo, yo creo que es súper valiosa la pregunta de cómo quiero hacer ese vínculo y darme espacio con la creatividad también en eso. Uh-huh. De pronto, no sé, le quiero dibujar, le quiero escribir, quiero ponerlo en mi altar, quiero, no sé, ver documentales al respecto. No. Yo siento que está bueno ir gestando como ese vínculo desde un lugar más auténtico, más genuino, más con lo que me nazca también espontáneamente. Uh-huh. Eso sería mi recomendación para los honguitos. Y respecto a somática, que vayan a algún espacio somático. Sí, yo creo que está bueno pasarlo por el cuerpo y si quieren después meterle teoría, pero vayan a algún espacio somático y ahí... ¿Cuándo se da la experiencia? No, ¿cuándo se da la experiencia de microdosis con somática? Estamos cachando todavía las fechas, lo estamos empezando a diseñar, así que probablemente lo estamos pensando como igual un proceso más o menos largo para poder ir profundo. Entonces lo estamos viendo como de 3 meses, algo así, partir en abril o partir en mayo. Y bueno, fuera de ese proyecto que vamos a levantar ahí con la Sari, también recomendaría otros espacios somáticos como el de la Vale, de Vale en todas las danzas. Yo fui una vez a un taller con ella, me gustó muchísimo, creo que es bien valioso su trabajo. Y a mi terapeuta también la recomiendo mucho, que se llama Sanar es Sentir en Instagram. Ella también una seca. Así que sí, somática yo creo que está bonito. La Vale, amiga del podcast. Sí, escuché el capítulo con ella. Sí.
Me Oye, encantó. ¿y cómo te Hace encuentran mucho a ti sentido. en Instagram? Como psicóloga fúngica. Buenísimo. Sí, así, simple. Oye, muchas gracias, Cami, por venir al podcast. Agradecido de esta conversación, muy interesante. Me voy con muchas reflexiones para mi vida. Así que eso, muchas gracias, de verdad. Yo igual la pasé muy bien y en serio muchas gracias porque, como te decía, es como que esto de mostrarme me asusta, pero me gusta. Estoy ahí como iniciándome en estos caminos de las redes y atreverme como a ocupar más espacio también, como con las cosas que creo, que siento, con lo que me apasiona, con las cosas que me cuestan también, a propósito de traer esto como de las experiencias personales. Y fue muy linda esta experiencia, la pasé re bien, Bacán. muy agradecida. Súper. Muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo y llegaron hasta acá. Como siempre, agradecido de todos los que oyen este podcast. Y se viene con toda esta temporada. Así que espero que les haya gustado este tercer capítulo. Se vienen más. Eso. Muchas gracias a todos. Chao, chao.